Bueno, seguimos con la jornada. En la última ya terminamos con CIPE Ingenieros, con las dos programas que tienen para relacionadas con la medición BIM. Bueno, Álvaro, muchas gracias por la asistencia y nada, y te dejo que nos expliques cuáles son tus propuestas para este tipo de trabajo que tenemos en mente. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, lo primero, al contrario, agradeceros a vosotros que esta oportunidad de mostrar las aplicaciones que CIPE desarrolla para las mediciones BIM. Felicitaros por la iniciativa, me parece que es un acierto desde el punto de vista de vuestro colegio, de mostrar las distintas aplicaciones que existen en el mercado para que los compañeros, yo como aparejador también, pues me parece muy interesante. Pues de hecho he asistido ayer y hoy y bueno, tengo ventaja porque he visto lo que han dicho los demás, ¿no? Entonces ahora puedo dar algún matiz, ¿no? Quizá de las aplicaciones de CIPE con respecto a esto que hemos estado viendo, ¿no? Pero evidentemente cualquiera de las aplicaciones que se han mostrado aquí claramente son un avance en la metodología, en el trabajo de las mediciones y el presupuesto, que yo creo que bueno que esto ha venido para quedarse y que no deja de ser un paso que nosotros como profesionales y dentro de nuestras competencias, como uno de los especialistas que somos en este tema de las mediciones y el presupuesto, pues no podemos quedarnos atrás porque el futuro ya ha llegado, esto está aquí y bueno, y poco a poco todas estas aplicaciones que estamos viendo van a ir evolucionando. La tecnología, el software es algo que no para y bueno, cuanto antes nos metamos en ello, pues mejor, ¿no? En este sentido, bueno, empezando ya con lo que es CIP Ingenieros, yo creo que, bueno, que la mayoría conoce la trayectoria de CIP Ingenieros como una empresa desarrolladora de software, ¿no? Yo soy Álvaro de Fuentes, como decía, soy ingeniero de edificación, arquitecto técnico y bueno, colaboro con CIPE desde que empecé a estudiar aparejadores, o sea, hace muchísimos años y bueno, yo, como digo, yo me he criado con los programas de CIPE y bueno, y fruto de esa relación tan larga, pues soy un colaborador tanto en la formación como en presentaciones o en jornadas técnicas que se imparten sobre los programas de CIPE, como es este caso, ¿no? De todas formas, también José Antonio García, que es el delegado comercial para Granada, bueno, me ha trasladado una, una oferta económica excepcional para los asistentes a esta jornada. Y bueno, luego lo mostraré. La verdad que me ha dicho que solamente esa oferta tan excepcional solo sería válido para los asistentes en el día de hoy y que mandasen un correo interesándose en la oferta hoy. Luego lo comentaré. No sé, la verdad es que no sé cuántas personas estamos en la jornada, pero bueno, si alguno está aquí pero se lo quiere decir a un compañero porque piensa que le puede interesar, que se lo diga, enviáis un correo esta tarde y bueno, y por lo menos tenéis la opción de la oferta exclusiva para esta tarde, independientemente de que hay una oferta para todos los colegiados que no perdura en esta tarde, ¿no? Bueno, eso lo veremos un poco al final. Entrando en materia, bueno, pues CIPE tiene una propuesta que yo creo que cubre todas las necesidades, ¿no? En estos 2 días, estas 2 tardes, hemos visto claramente que hay como dos opciones a la hora de hacer mediciones sobre modelos BIM. Por un lado, hemos visto aplicaciones que lo que pretenden es extraer mediciones de modelos en formatos estándar y IFC. Y por otro lado, hemos visto también aplicaciones que a través de plugin pues extraen las mediciones de forma directa o con una relación más directa con las aplicaciones de modelado en su formato nativo, ¿no? Para eso, CIPE tiene, como veis aquí, pues dos propuestas. La parte
de OpenBean Quantities es la apuesta de CIPE por las mediciones sobre modelos IFC puros, es decir, donde no hay ningún límite a la hora de qué aplicaciones tenemos que usar para el modelado que luego podamos medir. Es decir, da igual con qué herramienta hagamos el modelado del proyecto o de las instalaciones, porque OpenBean Quantities lee ese formato de intercambio estándar IFC y puede extraer las mediciones de esos ficheros IFC. CIPE tiene una propuesta mucho más global, como sabéis, ¿no? Y OpenBean Quantities entra dentro de esa propuesta global de una amplitud transversal en toda la metodología BEAN, que está todo articulado a través de una plataforma que es Bean Server Center. Es necesario que hable de Bean Server Center porque todos esos modelos IFC o esos ficheros IFC que pueden ser leídos y de ellos extraer la medición OpenBean Quantities van a llegar a este programa a través de esa plataforma. Bean Server Center es una plataforma totalmente gratuita, de la cual podéis registraros a través de su web de beanserver.center y que una vez entréis con vuestro usuario y contraseña vais a tener aquí lo que se llama en el mundo del BIN, ¿no? un CDE, pero quizá con unas prestaciones mixtas, ¿no? Donde por un lado vamos a tener la posibilidad de hacer una gestión de proyectos, por otro lado vamos a poder hacer una gestión de colaboradores en un mismo proyecto y por otro lado vamos a tener también la posibilidad de descargar aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, como por ejemplo incluso un programa de modelado que tiene CIPE, que es CIPE Architecture, un programa muy avanzado en cuanto a ya sus prestaciones y que es gratuito y que permitirá, pues, por ejemplo, que empecemos a hacer nuestro proyecto ya de una forma en modelado BIM que no supone ningún coste para nuestros bolsillos el poder empezar ese proyecto así y que además este programa que podemos ver aquí es un programa muy sencillo que permite desde hacer bocetos tipo SketchUp hasta definir la estructura y los elementos constructivos del modelo arquitectónico. Incluso, como podéis ver aquí, pues podemos ver e importar en él las instalaciones del propio edificio. Esto, además, dentro del entorno de trabajo de los programas de CIPE Ingenieros, pues va a permitir que tengamos bueno, pues muchas utilidades, ¿no? Como incorporar elementos de mobiliario y generar incluso texturas en los acabados para tener pues un modelo con una visión más realista, ¿no? Recientemente, en la versión 2023, incluso ya podemos exportarlo a un formato FBX para tratarlo con programas de renderizado específicos como Twinmotion o como cualquier otro, Lumion, etcétera, programas especializados para dar ese hiperrealismo a nuestros proyectos. Pero centrándonos en lo que tenemos, fijaros que dentro de esta aplicación ya tenemos una comunicación directa de mediciones y presupuestos de estos modelos a nivel de los elementos propios que se han hecho en este programa, pero también, como sabéis, CIPE, dentro de su amplia gama de productos y sus programas de cálculo de instalaciones, también permite, como por ejemplo en este otro programa, que es un programa de cálculo de instalaciones hidráulicas, de fontanería, pues tiene la posibilidad de extraer ya directamente el presupuesto y comunicar este presupuesto con OpenBean Quantities para incluirlo como un presupuesto vinculado, que un poco al hilo de lo que antes preguntabais sobre el tema de la actualización, esta comunicación de todas las informaciones que llegan de los distintos programas se gestiona a través de esa plataforma de Bean Server Center y dentro de cada uno de los programas siempre podremos ir actualizando. Como veis, aquí tendremos claramente el botón de actualizar la medición a los cambios y la opción de exportar esa modificación a Bean Server Center para que OpenBean Quantities, en este caso, el programa que gestionará el presupuesto global de ese edificio, pues pueda ser también actualizado, ¿no?
Esto, como os comento, es en relación a la opción estándar IFC bueno, que como hemos visto, pues otros programas incluyen, ¿no? De hecho, pues, algunos se centran exclusivamente en esta opción y CIPE la tiene perfectamente cubierta con su programa OpenBeam Quantities con todas las prestaciones que podáis necesitar. Por otro lado, está un programa que, bueno, que yo creo que es conocido también por muchos por su trayectoria, que es Arquímedes. Arquímedes, con su larga vida, ¿no? Bueno, que yo, como digo siempre, yo me crié con Arquímedes. Es decir, cuando yo estaba estudiando, ya había una versión de Arquímedes en MS2 que yo utilizaba en mi primer trabajo como becario en un estudio de arquitectura, ¿no? Entonces, Arquímedes no se ha quedado atrás en este tema del BIM, sino todo lo contrario. Yo creo que fue pionero en introducir plugins de conexión con Allplan y con Archicad. Eso fue su primera incursión en el mundo BIM, creando CIPE esos plugins que lo que permitían era que mediante una instalación en los programas nativos, Archicad o Allplan, se podía hacer una gestión de la base de datos del presupuesto de Arquímedes y hacer una comunicación directa a través de ese plugin entre el programa correspondiente y el presupuesto. Eso en el año 2015 se amplió a Autodesk a Revit. Es decir, sabemos todos cuando el BIM, digamos, ya se fue generalizando, Autodesk como multinacional potente, pues quiso copar el mercado al igual que en su día, pues digamos que consiguió con AutoCAD. CIPE no era ajeno a esa circunstancia y, bueno, quiso dar a todos los clientes de CIPE, que eran a su vez usuarios de Revit, la posibilidad de establecer también esa comunicación directa en sus mediciones y presupuestos de Arquímedes, desarrollando el plugin de Revit de Autodesk para su uso con Arquímedes. Por lo tanto, con estas dos opciones tenemos resuelto toda la casuística. Es decir, por un lado, podríamos tener la opción de plugins que se instalan en Revit. Es muy interesante una cosa que se comentó ayer, y es que para utilizar el plugin de Arquímedes de CIPE en Revit no hay que tener una licencia de Revit, simplemente con el modo visualizador de Revit podemos instalar el plugin y podemos extraer las mediciones. Es importante, ¿no? Sabéis que la política de Autodesk es de alquiler del software. CIPE sigue vendiendo licencias en propiedad, con lo cual nosotros hacemos un desembolso que por otra parte, como veremos al final con la oferta, pues es muy, muy económico y tenemos esa licencia perpetua para siempre. Sin embargo, otras empresas, como en este caso Autodesk, no vende sus programas, sino que lo que hace es una licencia temporal que se adquiere pues, por periodos mensuales, trimestrales o anuales, lo cual implica, pues, como yo digo, una hipoteca más que tendríamos para siempre, ¿no? Si queremos trabajar con Autodesk y con Revit, ¿no? En este caso, para hacer nuestras mediciones, sí que es cierto que tenemos esa opción del visualizador gratuito de Revit y podemos utilizarlo, por lo tanto quedaría resuelto. También decir eso, es que el plugin primero que tuvo Arquímedes fue con Allplan y Archicad y que en estos casos pues también tendríamos resuelto. En el caso de los ficheros IFC y OpenBeam Quantities, lo que tenemos es ya todas las opciones. Digamos que OpenBeam Quantities no anula la posibilidad de medir con OpenBeam Quantities ficheros de Revit o ficheros de Allplan, de Graphisoft o de incluso de cualquier otro modelador, porque aquí ya nos basamos en el estándar IFC. Y el estándar IFC, pues todos los programas BIM lo implementan y permiten exportar en esos formatos. Por lo tanto, entiendo que
aquí es una cuestión también de elegir. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, el utilizar los plugins en Arquímedes tiene una serie de ventajas que luego veremos, pero también es cierto que el estándar IFC pues es un estándar que está también muy implantado en el mercado y que, bueno, y que lógicamente puede ser una opción necesaria en muchos casos, ¿no? Pero cualquier programa que exporte a IFC va a poder ser leído ese fichero IFC por OpenBeam Quantities. Por lo tanto, las posibilidades, como decía, son todas, desde directamente el modelador de CIPE Architecture, que tendrá una conexión directa con OpenBeam Quantities, o IFC Builder como un modelador muy básico para proyectos a lo mejor de eficiencia energética, donde lo que queremos tener es la envolvente y no queremos entrar en muchos detalles, ¿no? Desde los plugins que tenemos en Revit para también poder comunicar a través directamente de Revit, generar de una forma automática el fichero IFC que podría ir a parar a OpenBeam Quantities, así como una aplicación gratuita que es IFC AdLoader, que sube los IFC de cualquier otro programa a Beam Server Center para que de esta forma nosotros tengamos una estructura clara del proyecto, de la organización del proyecto en Beam Server Center y que OpenBeam Quantities pueda leer cualquiera de los archivos que estén en el proyecto. Si son de interés para la medición, pues los leerá, los seleccionaremos y los leerá, si no, pues quedarán en la plataforma, en la gestión del proyecto. Bien, ¿cómo funciona un poco? Ya esos los que estuvieron ayer o hoy con David, evidentemente el proceso es muy similar. Todos los programas que miden sobre ficheros IFC tienen que seguir el mismo procedimiento. Otra cosa es el entorno de trabajo o la interfaz o que sea más fácil o menos fácil el aprender a manejar esos programas o que tengan unas mayores prestaciones unos que otros en algunos aspectos. En principio, la posibilidad de medir sobre IFC se basa en lo que se llaman las clases dentro de los ficheros IFC, que determinan pues, una serie de elementos constructivos o de elementos que forman parte de las instalaciones o de los espacios, de los recintos, que van a tener esa base de datos ordenada en ese fichero IFC. Y que asociados a esas clases, pues va a haber una serie de ejemplares, de elementos que forman parte de esa clase y que se extraen a través de esa cantidad que lleva asociada a esa clase general. Y luego cada uno de esas clases tiene una serie de propiedades, de parámetros que permiten pues, extraer esas cantidades en función de las necesidades que tiene la unidad de medida que constituye la partida. En unos casos, como hemos visto, nos interesa el metro cuadrado, en otros la unidad, en otro el metro cúbico, o podemos incluso, dependiendo de la aplicación, pues incluso generar pues, una combinación diferente, ¿no? para extraer una medición de cosas que a lo mejor no vienen en el modelo, pero que sí nos interesan que formen parte de la medición y se pueden vincular de una forma u otra, ¿no? Os decía que además en el caso de OpenBeam Quantities, con sus aplicaciones de CIPE especializadas, como puede ser fontanería, saneamiento, climatización, solar térmica, iluminación, etcétera, son aplicaciones que ya tienen una pestaña, como por ejemplo os mostraba aquí, ¿no? En esta aplicación, CIPE Plumbing Water System, que es una aplicación de cálculo de instalación de fontanería, donde nosotros, pues en esta vivienda, hemos metido una serie de tuberías para hacer el cálculo de la instalación, pero que directamente vemos que tiene una pestaña presupuesto, que es una pestaña con una estructura prácticamente idéntica o muy similar a la que tiene OpenBeam Quantities y por lo tanto se hace fácil el trabajar con ella una vez conoces la dinámica del programa y que una vez lo exportamos a Beam Server Center, OpenBeam Quantities va a leer esa información y la va a incluir como un presupuesto vinculado dentro del presupuesto del edificio. De forma que, bueno, si tenemos un colaborador en el proyecto que está haciendo la instalación, una instalación determinada, como podría ser esta,
y hace modificaciones y lo exporta, vamos a tener siempre nuestro presupuesto actualizado sin necesidad de que tengamos nosotros ni que intervenir, ni que nos tengan que avisar, porque el Beam Server Center gestiona esos cambios que se producen en el proyecto y que además permite que se generen unas alertas para que el usuario pues, esté al corriente de los cambios que se van produciendo, ¿no? Por lo tanto, ese sistema que comentaba de clasificación de la información de los IFC, pues se ve perfectamente complementado con el trasvase de información, que por otra parte siempre podremos exportar a BC3, siempre podremos llegar con el presupuesto de Open Beam Quantities a Arquímedes para aprovechar otras utilidades que Arquímedes como un programa con más de 25 años de desarrollo, pues tiene, y que Open Beam Quantities, al igual que el resto de programas que desarrollan mediciones sobre IFC, pues son programas todos relativamente jóvenes, ¿no? Y que todavía pues tienen mucho desarrollo por delante y que ese desarrollo, como sabéis, en el caso de CIP Ingeniero es un desarrollo constante, se van actualizando los programas pues con una versión, o sea, una versión anual y luego digamos, una actualización de la versión que se va produciendo, pues actualmente, pues aproximadamente cada un par de meses sale lo que se suele llamar vulgarmente, ¿no? El parche, que mejora o que introduce novedades sobre una versión, ¿no? Esas actualizaciones parciales son totalmente gratuitas, igual que el soporte técnico, por otra parte, muy importante, que cuando uno adquiere nuevas herramientas, aparte de toda la formación que se ofrece a través de los canales de YouTube de CIPE, de plataformas gratuitas como Udemy, donde existe también formación sobre los programas, de los seminarios, de los webinars que CIPE constantemente está haciendo sobre las aplicaciones y las presentaciones de las nuevas versiones, pues vais a tener ese soporte técnico gratuito que permite que, bueno, que sobre la marcha cualquier duda que tengáis, pues os la resuelvan pues un equipo técnico muy potente que CIPE tiene también desde hace pues 25 años y que ha ido siempre teniendo ese plus, ¿no? sobre sus programas, ¿no? Siguiendo con ese proceso, bueno, y para un poco terminar lo que sería la presentación y ver un poco el programa, bueno, pues como decíamos, la medición del modelo BIM, al final todos estos programas, como hemos visto, hacen una cosa clara, que es automatizar la medición, porque lo que hacemos es una vinculación entre una serie de partidas de un banco de precio y una serie de entidades o de clases o de tipos de elementos que forman parte del modelo. En el momento que yo establezco ese vínculo entre esa partida y ese elemento o ese tipo o esa clase, pues vamos a tener simplemente que darle a un botón. Y por eso llama mucho la atención que las mediciones en BIM, digamos que han dejado de ser mediciones, porque nosotros no vamos a medir, vamos a gestionar esa relación que existe entre las partidas del presupuesto y los elementos que componen el modelo. Y, por supuesto, ahí entran los bancos de precios. Los bancos de precios en Open Beam Quantities o en Arquímedes podemos utilizar cualquiera que exista en el mercado, que se comercialice en formato BC3, que sabéis que es el estándar, el FIEBDC, el estándar de las bases de datos de la construcción. Eso permite que podamos utilizar, como decía, diferentes bases de datos. También tenéis que saber que CIPE tiene la suya, la propia, la del generador de precios de CIPE, una base de datos que muy potente. De hecho, tiene su versión web. Ayer, precisamente, la utilizaban los compañeros de Mamba, ¿no? para incorporar partidas en su programa, y que además esa base de datos multiparamétrica que tanto éxito tiene, digamos, en nuestro sector, pues con Arquímedes tiene unas prestaciones exclusivas en cuanto a la documentación asociada que puede generar de manera automática, ¿no? Como puede ser
por supuesto, el pliego de condiciones, plan de control de calidad, estudio de seguridad salud, gestión de residuos, etcétera, ¿no? Manual de uso y mantenimiento, para el libro del edificio, en fin, muchas prestaciones que por supuesto, no son hoy el día, pero que no quita que lo comentemos, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco el sistema sobre el que trabajamos, ¿no? Ese modelo sobre una base de datos en la que asignamos precios y obtenemos una medición. Desde el punto de vista del programa de Open BIM Quantities, que ya lo vemos aquí en pantalla, tiene dos pestañas, una que sería la de medición y otra que sería la de presupuesto. En la de medición del modelo, ¿cómo llegamos a tener este modelo aquí? Bueno, llegamos a tener este modelo porque nosotros nos conectamos a un proyecto. En este caso, este proyecto que se llama Anaya, pues tiene una serie de elementos de archivos que están en BIM Server Center y que cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, seleccionamos ese proyecto para que recoja esa información. Una vez recoge esa información, nosotros lo único que le hemos dicho es que queremos que importe el modelo arquitectónico, que importe el modelo de la instalación de fontanería, de la instalación de saneamiento. Es decir, nosotros estamos importando, como veis aquí, diferentes modelos. Modelos de arquitectura, modelos de instalación. Aquí vemos el modelo de instalación de agua, modelo de evacuación de aguas. Podríamos importar la climatización, todo aquello que tenga un fichero IFC que nosotros importemos y que gestionamos en BIM Server Center puede ser leído por Open BIM Quantities. Esa gestión del proyecto, como os decía, dentro de BIM Server Center está dentro del apartado de proyectos. Nosotros cualquier proyecto que tengamos, pues va a tener en su interior una serie de personas que participan o no. Hay un equipo, hay una serie de aportaciones que pueden ir teniendo la gente que participa en el proyecto y una serie de ficheros que por supuesto nosotros podemos siempre visualizar online, con lo cual cualquier persona puede ver lo que tenemos. Aquí tenemos pues una simulación energética, tenemos un modelo arquitectónico y podemos previsualizar aquí y podemos hacer partícipe a cualquier persona para que pueda ir viendo nuestros avances en el proyecto, ¿vale? Estos serían visualizaciones preliminares de los avances del proyecto y podemos invitar a cualquier persona que no requiere de ninguna instalación, ningún programa, sino simplemente de abrir una cuenta en BIM Server Center que es gratuita y que nosotros le invitemos a participar en el proyecto, ¿no? Bueno, pero volviendo a Open BIM Quantities, en definitiva, nosotros cuando hemos importado esos archivos que estaban en BIM Server Center y que han llegado bien de programas de CIPE, bien de otros programas que no son de CIPE, a través de ficheros IFC, que hemos subido a BIM Server Center, nosotros encontramos aquí la clasificación de los diferentes elementos importados, ¿no? Las clases del IFC, que por supuesto aquí podemos ver cómo se van coloreando, ¿no? He tocado los IFC column, que son los pilares, que lo podemos ver aquí, ¿no? Cómo se representan en otro tono. Las puertas, también vemos cómo se colorean. O cualquier otra cuestión que nosotros marquemos. Este, por ejemplo, es un elemento que es el contador de agua, ¿no? Que hemos situado ahí. También podríamos tener el mobiliario, como podéis observar y que antes comentaba también David. Claro, los ficheros IFC o los archivos de los modelos BIM pueden venir con cosas que no son de interés. Bueno, como veis, podemos anular o no tener en consideración con estas aspas determinados elementos que formen parte de la información que hemos importado y de esa forma filtrar lo que no tiene sentido que tengamos que medir. Una vez estamos en Open BIM Quantities, que ya digo ha sido simplemente crear un archivo y conectarnos a un proyecto y esto ya aparecería directamente, lo que sí tenemos que hacer es seleccionar un banco de precios. Nosotros, por ejemplo, tendríamos ya de entrada en CIPE una serie de bancos de precios predeterminados con una serie de reglas de medición. No sé si, bueno, por lo que comentabais antes, ¿no? Ayer que yo estaba de oyente, no sé cuánta gente había, ¿no? Pero parece que
que hoy hay algunos, o mejor dicho, hoy no están algunos de los que estaban ayer, ¿no? Y os acordáis, a los que estuvisteis ayer, de que se hablaban de las reglas de medición. Las reglas de medición no es ni más ni menos que establecer el criterio para que tú extraigas de algún elemento del modelo una cantidad que se asocia a una partida concreta del banco de precios. Bueno, pues como veis aquí, existen ya una serie de bancos de precios que llevan incorporadas unas reglas de medición para que se os facilite el trabajo, ¿no? Porque tanto yo creo que en todas las opciones que hemos visto hay una necesidad de crear esas reglas de medición de alguna forma para que los programas de mediciones extraigan la información y la medición correcta de cada una de las partidas a las que queremos asociar. Entonces, como veis, tenemos el edificio de viviendas, que sería el clásico, ¿no? Digamos, edificación. Aquí hay otro, bueno, que se creó al principio, que se llama Technical School, ¿no? Para algo, digamos, de enseñanza. Pero yo, por ejemplo, he importado el banco de precios de la Junta de Andalucía. Simplemente con una importación en BC3 podemos añadir con esto cualquier base de datos que esté en BC3 y tendríamos pues acceso si le doy a editar, pues tendríamos acceso a todos los capítulos, las partidas, etcétera, que haya en esta base de datos, ¿no? Con sus precios, etcétera, ¿no? Pero bueno, en principio, yo lo que voy a hacer es quedarme con uno de los predeterminados, porque este ejemplo está hecho con una base de datos de las predeterminadas. Y bueno, una vez tengo definido ese banco de precios, lo siguiente es definir los criterios de medición. Esos criterios de medición era lo que comentábamos, lo que comentaban antes otros compañeros en relación a qué hago con la partida, ¿no? ¿Qué le asocio del IFC, ¿no? Bueno, pues esos criterios de medición se establecen a través de reglas. Aquí vemos, por ejemplo, algunas reglas. Yo puedo crear una regla simplemente con añadir y poner aquí, pues, por ejemplo, solería y crear esa regla. Esa regla requerirá de que nosotros incorporemos un elemento, una propiedad o una cantidad, en este caso sería, por ejemplo, una propiedad, que es el tipo de entidad que quiero importar, ¿no? Y luego tendré que asignar pues un valor a esa entidad, ¿no? Aquí, esto como es el IFC, pues utiliza lógicamente el inglés, no están en español las clases, es digamos un formato internacional y sabéis que, bueno, que internacionalmente el lenguaje más utilizado es el inglés, ¿no? Pero, bueno, simplemente comentar que bueno, si sabéis un poquito de inglés no vais a tener problema y si no, pues sería cuestión de buscar en el diccionario. Pero IFC Column, pues se refiere a los pilares, IFC Furniture, pues mobiliario, Roof, pues techo, cubiertas, ¿no? Slab, losas, forjados, espacio, IFC Space son los espacios, los recintos, esas habitaciones que hablábamos que podían tener los modelos, el IFC Wall, los muros, ventanas, es decir, es bastante sencillo encontrar aquello que nos interese y que pueda ser, en este caso, pues algo que extraiga realmente la medición que yo pretendo. Por ejemplo, pues a mí me interesan las habitaciones para sacar la solería que tengo, metros cuadrados de solería que tengo, ¿no? Una vez hemos hecho este dato, pues luego añadiríamos ya las cantidades que queremos vincular a este elemento, que sería, pues, por ejemplo, la superficie, ¿no? Aquí, como veis, también vuelve a estar en inglés los parámetros, puede ser el área neta, puede ser el perímetro, puede ser el volumen, la altura. Aquí hay una serie de parámetros que nos darán la cantidad que corresponde a esa entidad previamente seleccionada, que era la habitación. Pues de la habitación, ¿qué quiero? El perímetro para el rodapié, quiero la superficie para el suelo o el techo y, en fin, y de esta forma pues podríamos extraer distintas mediciones. Si nos vamos, por ejemplo, aquí tengo uno de soleras que vemos que ya está configurado. Es importante que sepamos
que cuando yo hago la vinculación, por un lado establezco el valor o digamos el parámetro de entidad que es el IFC Slab, que eso es la clase dentro del IFC, pero luego cuando le añado la propiedad, lo que le digo es que quiero vincularlo a un tipo que tiene un nombre, y ese nombre es el nombre que se le ha puesto en el programa de modelado. Cuando antes hemos visto Revit o hemos visto Allplan o Archicad, o incluso si lo hiciéramos con Cipe Architecture, cuando yo hago un muro, pues le tengo que poner un nombre a ese muro y podré ponerle pues M1 o MF1 o C1, le tendré que establecer un nombre que lo identifique al tipo. Por lo tanto, yo aquí lo que hago es vincularme al tipo. En este caso, pues a Solera, ¿no? Si yo hubiera cogido el de los espacios, porque estoy dentro de la categoría de losas, podré vincular soleras. Pero si estoy dentro de la categoría, como estábamos aquí, y añado en propiedad el tipo, aquí podría seleccionar, fijaros, los espacios tal y como se han nombrado en el modelo. Pues en el modelo hay dormitorios, hay cocinas, hay baños, hay salones. Bueno, pues yo puedo filtrar a la hora de medir y decir solería y coger, por ejemplo, solo, no sé, cocinas y aseos para añadir, digamos, añadiría por un lado cocina, pero también podría añadir, vamos a coger aquí el tipo, podría coger el aseo, ¿no? Bueno, es que he cogido este, ¿no? Pero bueno, si cogemos es igual, no. Bueno, aquí se puede ir haciendo filtros, ¿no? Pero podríamos ir añadiendo los distintos espacios que queramos y ahora, que sería la última parte, es donde le vinculamos la partida, ¿no? Si en la cocina va un gres y en el resto de la vivienda va un parqué, pues yo hago un criterio de medición de solería en el que vinculo solo las cocinas al gres y hago otro criterio de medición que sería pues para el resto de espacios. Esta es la forma, digamos, de vincularlo, que como aquí, por ejemplo, vemos que en este caso la solera se vincula a varias partidas, porque no necesariamente utilizamos un tipo para una cosa. Si el modelo, que ahora hablaré un poco de ello, es un modelo muy sencillo, que no está muy detallado, pues en el modelado arquitectónico se ha generado un suelo que incluye la solera y incluye la solería. Bueno, pues entonces con ese elemento, pues yo saco la losa de cimentación, el aislamiento térmico y la capa de hormigón de limpieza. Pero siempre es el mismo elemento al que estoy vinculando, ¿no? Para añadir esas partidas que nosotros queramos desarrollar, lo que hacemos es asignar códigos. Con asignar códigos, esto nos permite entrar en la base de datos que hemos escogido y podríamos ir a revestimientos, a pavimentos, por ejemplo, aquí. Y, bueno, esto, por supuesto, se puede dimensionar todos los apartados para tener el espacio necesario para su lectura y dentro de pavimentos pues podríamos irnos a, no sé, como decíamos, baldosas cerámicas y dentro de baldosas cerámicas pues escoger alguna partida dentro de las que correspondan a ese capítulo, ¿no? Aquí también tenemos la referencia del banco de precios. Estos son los capítulos. Aquí tenemos la referencia del banco de precios y, pues, por ejemplo, pues baldosas cerámicas, solado de baldosas cerámicas, ¿no? En el momento que yo añada esa partida, también tendremos que indicarle al programa qué parámetro es el que quiero que midamos. Pues, como decíamos, aquí se pueden encontrar desde el área, el perímetro, etcétera, ¿no? Pues yo puedo coger el área y de esta forma pues establezco qué parámetro quiero vincular a esta partida de solería que está vinculada a su vez a el parámetro cocina, ¿vale? O sea, perdón, al tipo espacios, cocinas. De esta forma, cuando yo acepto,
¿vale? Pues si ya lo edito, vemos que efectivamente yo tengo esto ya resuelto. Por un lado, he definido una regla de medición de solería, por ejemplo, podría haber puesto solería cerámica. Por otro lado, he definido que esa solería cerámica se vincule a la clase espacios, concretamente a aquellos que tienen la etiqueta cocina, y por otro lado he dicho que se vincule a esta partida de GRES. Con esto, al final, esa regla de medición que hemos creado, pues servirá para que se incluya en el apartado de presupuesto cuando pasemos a él, ¿no? Como veis, antes de ello hay una opción que es la de presupuestos incluidos en el proyecto BIM, donde, como os comentaba antes, los programas de CIPE que tienen la pestaña presupuesto, como el de abastecimiento de agua o el de suministro de agua, perdón, evacuación de agua, tienen ya esa pestaña y la exportan para que la lea Open BIM Quantities. Yo aquí puedo ver esa medición y puedo pues ver lo que se ha importado de esos programas y, como os decía, se podrá actualizar. Por otro lado, en estructura tenemos también siempre la posibilidad pues de gestionar los distintos elementos que compongan el modelo, ver cuáles son esa estructura que tenemos y qué elementos están, cómo podemos activar y desactivar determinadas capas, por ejemplo, la parte de la excavación, o podemos desactivar la fontanería, el saneamiento, en fin, vamos a poder siempre tener aquí la posibilidad de ir visualizando en modo alámbrico, en modo transparente o, como veis, en modo sólido nuestra visualización, además de secciones en cualquier ángulo, en cualquier posición de altura, para gestionar la visibilidad del modelo y los elementos que la componen. Posteriormente pasaríamos ya a la pestaña presupuesto, donde es donde se materializa esas reglas de medición que están y esos criterios de medición que están asociados a las partidas. Es decir, esto ya lo que tendremos que hacer es darle a medir, actualizar la medición, en este caso, que como veis, pues puedo o bien eliminar los datos del presupuesto actual o actualizarlo y aplicar las reglas o criterios de medición que hayamos establecido en nuestro proyecto y se haría la medición de manera automática. Es decir, ya este clic último es el que me permite tener el resultado de la medición del modelo en base a esos criterios de medición que incluían un banco de precios, una clase y una partida asociada o partidas asociadas a esa clase con sus tipos ejemplares que le corresponden. De hecho, ahora que estamos viendo, bueno, pues estamos viendo que en la partida de medianera, pues se le ha asociado este muro, que es el CM1, y que además cuando yo me sitúo en la línea de medición tengo una localización inmediata, ¿no? Si me voy al siguiente, pues es este, y de esta forma, pues comprobamos qué elementos se han incluido en la medición. Si me voy a la de hoja exterior, pues se iluminan todos los elementos que componen la medición de esa partida, y si despliego, pues podríamos analizarlos individualmente para tener esa visión del conjunto de las partidas que se han introducido y que han sido medidas, ¿no? A la arqueta, pues aquí veis cómo aparecen esas dos unidades de arqueta o la cometida, ¿no? Que sería este punto, ¿no? Que aparece aquí, los colectores de instalaciones, porque bueno, yo quizá he visto que, bueno, ninguno de los compañeros anteriores ha tratado el tema de instalaciones, ¿no? Porque, bueno, es cierto que tenemos un tiempo muy limitado y tampoco se trata de enseñar todo lo que pueden hacer los programas, que es muchísimo, ¿no? Y requiere de una formación de un tiempo mínimo, ¿no? Pero sí que, como veis, las instalaciones se integran perfectamente en la medición sobre modelos IFC y, por lo tanto, pues se incorporan los metros de tubo con sus distintos tramos y podemos verlos en el modelo, iluminados siempre, para tener esa referencia. En principio, todo esto, por supuesto,
Podríamos seguir hablando de cómo editar, cómo incorporar partidas, pero esta es la esencia de la medición del modelo BIM que hace Open BIM Quantity sobre ficheros IFC. A partir de aquí sería listados del presupuesto, podemos sacar listados directamente que podríamos exportar, no sé, pues si saco este de mediciones y presupuesto, pues aquí tendríamos nuestro índice y nuestra lista de partidas y capítulos con su detalle de medición y que dará pues el presupuesto total y que podríamos exportar a los formatos habituales, a PDF, a Word o a cualquier otro. Cualquiera, digamos, de estas mediciones las podemos exportar, como veis aquí, a BC3, por si queremos continuar haciendo cosas que actualmente Open BIM Quantities no hace, pero que hace Arquímedes. Por ejemplo, pues con esta opción nos llevaríamos este presupuesto a Arquímedes y trabajaríamos con él, ¿no? Digamos que este es el condensar en muy poco tiempo lo que Open BIM Quantity supone, es decir, una herramienta que resuelve la medición sobre ficheros IFC de una manera gráfica, ordenada, con la posibilidad de seleccionar cualquier tipo de banco de precios, con la posibilidad de establecer criterios de medición a criterio de la persona que lo utilice, con una serie de reglas de medición ya creadas para una serie de casos predeterminados que incluye el programa, y que bueno, y que en principio pues es un aprendizaje mecánico que luego nos lleva ya a nuestra imaginación a crear reglas de medición que nos permitan pues sacar de un modelo pues el máximo de mediciones directas, ¿no? Esto que comentaba antes David, ¿no? De esa aplicación que determina cuál es el porcentaje de medición BIM que tenemos. Pues con nuestra imaginación podemos hacer que ese porcentaje suba, porque los modelos tenemos que ser conscientes de que en la mayoría de los casos nosotros no seremos los que lo hemos creado, ¿no? Luego daré algunas nociones sobre criterios que pueden ser interesantes, porque como técnicos que vamos a medir en BIM creo que tenemos que tener esa relación con el modelador, con el estudio o bien con el que trabajamos, o si colaboramos, sí que es cierto establecer unos criterios a la hora del modelado para que le saquemos el máximo partido y la máxima precisión a las mediciones BIM, ¿no? La siguiente opción que tendríamos en el caso de CIPE sería la que corresponde, voy a poneros aquí la presentación, sería la que corresponde al uso de Arquímedes con los plugins. Es cierto que, como os he dicho antes, Arquímedes tiene tanto el plugin para Revit, para Archicad y para Allplan, pero me voy a centrar en el de Revit, principalmente porque lo que comentábamos antes, ¿no? Autodesk ha conseguido copar un porcentaje muy alto, ¿no? de implantación de su software de Revit y sus productos asociados, y bueno, y por lo tanto, pues quizá sea el que más interés despierta. De hecho, ayer y hoy hemos visto cómo entra dentro de lo habitual, ¿no? De que todas las empresas que desarrollan software para mediciones y presupuestos, pues de alguna forma siempre tienen presente que Autodesk es el software de referencia, ¿no? En este tema, ¿no? Bien, pues ¿qué hacemos con Revit? Bueno, pues lo primero es que tenemos que saber que el plugin de Arquímedes y de CIPE para poder hacer este trabajo, pues se pueden dar varias circunstancias, que precisamente nosotros le pidamos a un estudio de arquitectura que está haciendo el proyecto con Revit, nosotros queremos hacer nuestras mediciones con Arquímedes, pero ese estudio de arquitectura no trabaja con Arquímedes. ¿Eso nos supone un problema? Pues no supone ningún problema, porque nosotros podemos decirle a ese estudio que instale el complemento de Arquímedes en Revit. Ese complemento es gratis, es decir, CIPE no cobra nada porque tú instales el complemento en Revit. Por lo tanto, si el estudio utiliza Revit y nosotros utilizamos Arquímedes y nosotros no queremos instalar Revit, ni siquiera el visualizador, que como hemos visto ayer y comento yo hoy, es gratuito,
bueno, pues le decimos que por favor instalen ese complemento. Ese complemento, como vais a ver ahora, es simplemente darle un botón desde Revit para obtener el fichero de extracción de mediciones que utilizaremos posteriormente en Arquímedes y que es la instrucción que tendríamos que dar a ese estudio. Por favor, instala el complemento gratuito y por favor, cuando lo tengas instalado, dale a generar el fichero de extracción de mediciones. Ese sería un caso que puede darse, ¿no?, en nuestro trabajo. El segundo es el nuestro, es decir, que yo tengo Arquímedes pero no tengo Revit. Eso lo hemos solucionado con lo que hemos comentado antes, es decir, diciéndole al que tiene el archivo de Revit que por favor nos genere ese fichero de extracción de mediciones y yo lo que haré será importar ese archivo en Arquímedes. La tercera opción sería que tengo Arquímedes y tengo Revit, bien Revit con licencia o bien el Revit visualizador gratuito. En ese caso, es el caso ideal. Yo, sinceramente, entiendo que si nosotros tenemos la oportunidad de trabajar algún día con un proyecto que queremos hacer las mediciones con Revit y con Arquímedes, pues merece la pena descargarse la versión de Revit con el visualizador para poder tener esa visualización de la trazabilidad que veíamos antes en OpenBIM Quantities, ¿no?, de que yo selecciono una línea de medición y estoy viendo dónde está el elemento en el modelo, pues igualmente lo podríamos hacer si yo tengo en el mismo equipo Arquímedes y Revit, aunque sea en el modo visualizador. Por lo tanto, esa es la situación recomendable y no tiene coste en cuanto a la licencia de Revit. Sí tiene coste, evidentemente, en cuanto a tener una licencia de Arquímedes con el módulo de medición automática para Revit. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que desde Revit podemos vincular directamente una obra de Arquímedes. También podemos exportar ese fichero que os decía para que en Arquímedes se importe. Esto es lo que os comentaba del usuario de Revit, que no tiene nada que ver con Zipe ni usa Zipe, pero le pedimos que instale ese complemento, que veremos está en esa pestaña de complementos dentro de Revit, y lo único que tendrá que hacer es darle a generar fichero de extracción de mediciones. Con eso, esa persona, como comprenderéis, no le estamos pidiendo que le dedique horas a facilitarnos a nosotros las mediciones, simplemente que tenga ese complemento instalado y le dé a generar el fichero de extracción. A partir de ahí, nosotros ya podemos empezar a trabajar en Arquímedes con ese fichero de extracción de mediciones que podemos importar con toda esa información. El proceso ahora lo veremos en directo, ¿no? Pero es ir al menú archivo, importar un fichero de extracción de mediciones de Revit y con eso ya empezaríamos a funcionar. Como ya se ha explicado, que quizá en el caso de Revit, pues también hay que entender que, bueno, cada programa organiza su información de una forma un poco más particular, ¿no? Hablábamos de las clases de IFC, antes también el compañero hablaba de las familias y ayer también se hablaron de las familias, de las categorías, de los tipos, de los ejemplares que conforman un modelo de Revit, ¿no? Esa clasificación de categorías, familias, tipos y ejemplares es una estructura de información que es necesario conocer para poder, digamos, hacer el trabajo dentro de los programas de mediciones y concretamente con Revit, ¿no? Al final, la estructura de la información es muy parecida, la cosa es que cambie ligeramente el nombre, ¿no? O las categorías en el IFC sean clases, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esa estructura de información, por poner un ejemplo, la categoría, por ejemplo, de un elemento de cualquier proyecto, puede ser la categoría, puede ser el mobiliario, puertas, por ejemplo. En familia podríamos decir que están pues las abatibles o si fuera mobiliario las camas. Y en los tipos, pues si fueran puertas, podríamos decir que están la puerta de 62,5 o la puerta de 72,5 o 82,5. Y en las camas, pues el tipo puede ser la cama individual o la cama de matrimonio, ¿no? ¿Qué pasa? Que de cada tipo, pues habrá una serie de puertas, un número de puertas o un número de camas dentro del proyecto. Esos son los ejemplares. Por lo tanto, fijaros que realmente, al final, nosotros las líneas de medición son vincular una partida a un tipo y con esa vinculación el programa de mediciones extraerá el número de ejemplares que hay y lo colocará en las líneas de medición, en las tablas de medición. Bien,
Eso va vinculado, a su vez, cada uno de esos tipos tiene unos parámetros. También se han hablado de los parámetros. Parámetros hay de infinitos, los que quieras, porque los programas como Revit permiten crear parámetros propios. Antes se ha hablado también de los parámetros, ¿no? Y esos parámetros son propiedades o elementos que nos pueden ayudar a derivar de un tipo, como es una puerta, pues que si sé que su hoja es de 62,5 y su altura es 2,03, pues me sirva para deducir un hueco en un tabique, ¿no? Pues porque cojo el área de esa puerta, ¿no? O en el rodapié, pues quiero descontar solamente lo que es el ancho de la puerta. Esos son parámetros de altura que lo hemos visto también en Open BIM Quantities en las clases con los tipos de cantidades, ¿no? Pues es lo que permitiría gestionar todo eso. Y luego, además, en los programas como Revit se definen materiales. Los materiales, pues no sé, la lana de roca que va en el aislamiento del tabique de cartón yeso, ¿no? De placas de yeso laminado. Pues es un material. El material también se puede medir, también se puede vincular a una partida. También, como hablábamos, están las habitaciones, los espacios, los recintos. Y una cosa que se comentó ayer, que yo creo que también es muy interesante, que es el tema de las fases de ejecución. Ayer se hablaba de, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una fase de demolición, una fase de obra nueva, o tengo una reforma donde hay tabiques que se tiran, otros que son nuevos, otros que se mantienen? Todo eso se puede perfectamente estructurar la información en programas como Revit y Arquímedes es capaz de gestionarlo y hacer los filtros en función de esas fases para poder establecer esos vínculos en demolición de tabiques. Pues nos iremos a la fase de derribos que existe en Revit y vincularemos los tabiques, los muros que se derriban en esa fase. Y hay una otra opción importante, que es la de las opciones de diseño. Las opciones de diseño son incluso distintas posibilidades que podemos plantear en un modelo, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si en vez de hacer un salón con cocina independiente, hacemos un espacio abierto, ¿no? De cocina comedor donde quitamos el tabique, quitamos este alicatado? Bueno, pues yo en Revit puedo hacer dos opciones y nosotros podemos exportar ese modelo y leer esas opciones de diseño y diferenciarlas para obtener el presupuesto de ambas opciones, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los IFC que estén en Revit? Y Revit, como programa BIM, no todo que está dentro de él ha sido generado en él, sino que puede tener IFCs vinculados. Arquímedes va a leer esos IFCs que estén vinculados en el programa, en Revit, y los va a poder medir igualmente, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se hace la medición en BIM? Pues estamos viendo que esto es asociar las cosas a partidas, vinculándolos, haciendo transformaciones y extrayendo las cantidades. Eso es un poco todo lo que estamos haciendo, ¿no? Los tipos son las partidas, los ejemplares son las líneas de medición, los materiales son partidas, los espacios son partidas, habitaciones o recintos, las fases de ejecución pueden ser capítulos, demoliciones, etcétera. Las opciones de diseño son alternativas de soluciones y los parámetros son posibilidades de transformar, ¿no? Como decíamos antes, pues yo puedo coger de un muro pues solo la longitud y obtener el rodapié, o de un antepecho de una cubierta, pues la piedra de remate, ¿no? Y a partir de ahí, pues las tareas que hay que hacer, un poco esquemático, para trabajar con Arquímedes con el módulo de Revit, sería crear el presupuesto en Arquímedes, generar una estructura de capítulos que podemos tener ya predeterminada del banco de precios, seleccionar el banco de precios que queramos utilizar, crear partidas, es decir, un trabajo habitual de un presupuesto. Y luego hay una opción que también comentaré, que es la automatización de la medición llevada al máximo nivel, que es que si tenemos la posibilidad de coordinar el trabajo con el modelador de Revit, generar un fichero de notas clave que el modelador incluirá en sus tipos de Revit, y eso permitirá que ni siquiera tengamos que hacer la vinculación de las partidas, sino que se hará automáticamente. Es decir, yo planteo un caso en el que nosotros todavía no podemos medir porque no está terminado el proyecto, está, digamos, en fase de anteproyecto, pero sí ya más o menos queremos definir unas calidades, queremos tener un avance de presupuesto.
pues en este caso vamos creando nuestra estructura de capítulos, partidas, etcétera, y con esa estructura de capítulos y partidas le decimos al modelador de Revit que incluya el código de la partida en ese tipo. De esa forma, luego cuando exportemos, ya teniendo la estructura de capítulos y partidas creada, viniendo las entidades de Revit con el código de la partida, se establecerá ese vínculo y esa extracción de mediciones sin intervención nuestra, ¿vale? Eso sería, pues digamos, lo máximo. ¿Qué es las notas clave? Como os decía, las notas clave es un dato que se introduce en Revit, estas son las propiedades de tipo de un muro, y dentro de la nota clave, antes pues hablaba ayer del código de montaje, creo que hace un momento David pues metían un parámetro para su programa, ¿no? Pues nosotros en CIPE no hemos creado nada nuevo, sino que hemos aprovechado un dato, que es el de nota clave, para poder incluir ahí el código o los códigos de las partidas que estén vinculadas a este tipo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, se puede también incorporar en el modelo y realizar vinculaciones con el programa, ¿no? El fichero de notas clave que necesitamos es un fichero de texto que, como veremos, se va a exportar directamente desde Arquímedes una vez tengamos la estructura de capítulos y partidas y que lo vamos a importar a través de la ficha de anotación de Revit, notas clave, importar esa estructura de capítulos para vincular. Eso es parecido a lo que ya de por sí se hace con, por ejemplo, con el plugin de Archicad. Es decir, en el plugin de Archicad también se importan la codificación y las estructura de capítulos y partidas del presupuesto de Arquímedes, y luego lo que se va haciendo es ir haciendo esa vinculación que comentaba, ¿no? Por lo tanto, el presupuesto con las notas clave es, digamos, directamente seleccionar dentro de un tipo cuál es la partida que queremos vincular a ese tipo. Es decir, una vez estamos en la nota clave, pulsamos en los tres puntitos, tendremos la estructura de capítulos y partidas de Arquímedes que hemos importado y le asignamos ese código. De esa forma se realizará esa medición, ¿vale? Entonces, bueno, para verlo en un caso práctico, pues me voy a ir aquí a Revit. Tengo aquí un esquema muy sencillo de una pequeña viviendita. Vamos, no es una vivienda, es un ejemplo que es muy básico, pero que está hecho a conciencia precisamente para la formación en mediciones BIM, ¿no? Y que tiene, pues, esto está hecho, hay 3 archivos como este que nos permiten ver 3 niveles de información y de detalle que puede incluir un modelo. Es decir, cuando tenemos que medir, pues no es lo mismo un modelo que esté más detallado que otro, ¿no? Entonces es importante que sepamos que hay mitos de la medición en BIM que no son ciertos. Es decir, las mediciones en BIM son exactas o son más exactas que si yo las hago bien con otro método. Pues no, es más, existe una gran probabilidad de que haya desviaciones en las mediciones hechas en BIM si el modelo que hemos utilizado está modelado para otros fines que no son para las mediciones y nosotros no hacemos las correcciones oportunas a la hora de aplicar los criterios de medición, ¿no? Eso es importante saberlo, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero medir el muro, aquí, que es un modelo que se ha hecho con un alto nivel de precisión para medir, vemos que este muro llega hasta aquí. Pero es muy probable que en otros casos no se haya cortado aquí el muro llegue hasta el final. Y entonces la medición será hasta el final, cuando realmente el muro está hasta aquí y esto será un emparchado. Otra cosa es que yo diga, bueno, pero es que yo lo mido así y yo pongo que eso incluye la parte proporcional del emparchado. Bueno, pues también es una manera de corregir la medición. Pero fijaros que también depende de cómo se haya modelado a una cara, al eje o a la cara interior, la medición varía. No es lo mismo medir por fuera que por dentro. Todo eso está en el modelo ya que nos han mandado y que nosotros debemos de conocer, porque si medimos por dentro o medimos por fuera, la medición
va a variar. Tenemos que establecer esos criterios. Entonces, aquí, en este ejemplo, podemos ver cómo el aislamiento, que es este amarillo, pues la medición va a ser muy exacta. ¿Por qué? Porque está modelado con un alto nivel de detalle desde el punto de vista de lo que interesa, en este caso, que son las mediciones. Sin embargo, en otros modelos, el tipo, este muro, puede no incluir tantas capas o no haber precisado las capas y ser un nivel de detalle más bajo a la hora del modelado, ¿vale? Volviendo a lo que nos interesaba, os decía, por un lado tendríamos en la pestaña complementos el complemento de FIPE, donde podemos o bien directamente, si ya tenemos abierto Arquímedes, vincularlos con una obra de Arquímedes, o si estamos solamente generando las mediciones para luego llevarnos a otro ordenador, podemos generar el fichero de extracción de mediciones. El fichero de extracción de mediciones no deja de ser un archivo con una extensión MCSV que incluye toda la información del modelo y que aquí ya lo previsualizamos. Es decir, como veis aquí vienen las categorías y familias, y dentro de esas categorías y familias, pues yo tengo, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, puertas, pues tengo abatible interior de 82,5 por 203, tengo los parámetros del tipo, altura, anchura, etcétera, tengo la ID de los ejemplares que lo componen, en fin, y parámetros del ejemplar. Si cojo, por ejemplo, suelos, pues aquí también lo mismo. Tendría el encachado de grava, tendría el forjado, tendría el solado de mármol. Es un modelo que tiene más capas y está más definido, por eso aparecen más elementos. O en muros, pues tendríamos el emparchado, tendríamos la fábrica de un pie, fachada monocapa, los tabiques. Vemos la información que nos va a exportar. Esto simplemente a modo de consulta, de información general. Aquí podemos entrar en materiales y veríamos un listado de todos los materiales que se están exportando, y también lo que hablábamos antes también de los recintos, de las habitaciones, que tiene también mucha importancia. Aquí, como vemos, solo hay dos habitaciones, la 1 y la 2, que componen el modelo y que podemos ver de manera individualizada o todas conjuntas para saber un poco qué es lo que nos estamos llevando a Arquímedes, ¿no? También podemos hacer mostrar las habitaciones seleccionadas en Revit. Veis que se ilumina, es decir, la trazabilidad esa que hablábamos es siempre directa. Cuando yo quiero visualizar algo, veis que se ilumina automáticamente y por lo tanto me da esa versatilidad. A partir de aquí, realmente yo en Revit no tengo nada más que hacer. Sí deciros que si yo exporto esto, trabajo en Arquímedes y ahora llega alguien y lo cambia y le añade una ventana nueva o hace un tabique o lo que sea, yo lo único que tengo que hacer es volver a generar ese fichero o volver a vincular, y Arquímedes detectará que hay una versión anterior y hará esa comprobación que antes hacía también David, ¿no? en su programa, donde verá qué es lo que está igual, qué es lo que ha cambiado, y dentro de lo que ha cambiado, lo que se ha eliminado y lo que se ha añadido de nuevo. Y nos va a dar la opción de elegir, de actualizar aquello que nos interese. Es decir, que esa actualización de las mediciones en base a los cambios va a ser directa también, así como en OpenBIM Quantities lo hacíamos a través de BIM Server Center. En esta aplicación, en Arquímedes con los complementos, BIM Server Center no interviene, sino que interviene directamente la comunicación directa que existe entre los dos programas. Y ahí tenemos las opciones de actualización. Entonces, si nos vamos a Arquímedes, Arquímedes ya con una estructura de capítulos y de partidas que yo ya tengo predeterminada, si yo esto pues lo tengo hecho ya de antes, lo único que tengo que hacer es irme a archivo, importar pues un fichero de mediciones. ¿Veis? Aquí tengo de programas BIMCAD, tengo Allplan, tengo un CSV o tengo Revit. En este caso vamos a coger Revit y voy a seleccionar el fichero que acabo de crear. Una vez lo selecciono y acepto, me pregunta, oiga, ¿quiere usted vincularlo con la obra de Arquímedes? Sí, ¿con cuál? Con la que tengo abierta, o incluso con una obra existente que no esté ahora mismo abierta, o crear una obra nueva de cero, ¿no? Yo la voy a vincular con esta, aceptamos, y ahora vamos a ver que se nos abre una nueva ventana para gestionar. Por un lado, tendríamos lo que es una vista de la estructura de capítulos y partidas que hay en este presupuesto,
y por otro lado la información que ha venido de Revit. Esto va a ser muy sencillo establecer una relación entre uno y otro, ese vínculo que yo decía entre partidas, porque si yo me voy, por ejemplo, a fachadas y me voy a hoja exterior de cerramiento de fachada, ahora tendré que ir en Revit a muros y dentro de muros tengo fábrica de un pie, por ejemplo, de ladrillo perforado, ¿no? O perdón, fachada monocapa, que sería la del cerramiento, ¿no? De la hoja exterior. Si yo cojo esto, tengo dos opciones. O añado aquí a fachada monocapa la partida de hoja exterior de cerramiento, o si estoy aquí, añado a esta partida este tipo de muro, el de fachada monocapa. Vamos a hacerlo así. Si yo hago así, pues efectivamente, ahora tengo una vinculación entre este tipo y esta partida. Eso además me va a permitir ver ya los metros cuadrados de medición que obtengo, aquí vemos ya el total, con una combinación que es importante que nos da de que ha cogido el área. Pero, oye, pues yo prefiero que me ponga largo por ancho. Son combinaciones que ya vienen predefinidas. Largo por ancho, ya veo que tengo uno de 4,29 por 3,10, uno de 3, ya tengo aquí todas las líneas de medición que correspondan. Es más, podríamos deducir huecos mayores de, y fijaros que automáticamente mete pues la puerta de entrada, las ventanas, ¿vale? Y por otra parte, también podemos crear un criterio de deducción de huecos, muy importante. No siempre se deduce el hueco al 100%, hay veces que se deduce un porcentaje, solo el 50%, solo si es CDD. Esto es una opción muy interesante, ¿no? Que posiblemente con las aplicaciones que miden directamente sobre IFC, no es que no se pueda hacer, pero puede resultar más complicado, ¿no? Porque hay que entrar en una especie de programación, ¿no? Con Arquímedes es muy sencillo porque, como veis, ya viene con la interfaz para que nos permita hacer este tipo de uso del modelo, ¿no? Además, incluso yo puedo, si doy aquí a añadir, puedo generar mi propia combinación. Aquí tengo los parámetros de los ejemplares que estamos ahora mismo tratando y yo veo que hay una posibilidad de generar una fórmula de cálculo en la que pueden intervenir parámetros que están aquí y que yo ahora mismo pues no he cogido. Aquí están cogido longitud y altura, pero yo podría meter el área y que intervenga, ¿no? Hacer que formular entre ellos, que sea A por B menos C, es decir, hacer que con esta fórmula corrija aquella medición que en el modelo nos da un resultado que no es exactamente el que nosotros queremos. Es decir, dar más precisión a la medición gracias a esas correcciones que establecemos aquí en criterios de formulación. Una vez hemos hecho esa vinculación, lo único que nos queda es hacer la extracción de mediciones. Nos pregunta si queremos grabar en Revit, le voy a decir que no, y aplicamos esa extracción. Cuando aceptemos, vamos a ver cómo efectivamente ya se ha trasladado la medición, aquí la tenemos, cómo se han trasladado esas líneas de medición y nos ofrecen el dato. Incluso aquí podemos activar una columna que nos dice que esa medición procede de Revit, porque antes también preguntabais, oye, ¿y yo puedo añadir medición que no sea del modelo BIM? Sí, incluso mezclarla. Es decir, yo puedo crear ahora una nueva subtabla aquí para tenerlo organizado y añadir pues una cantidad que no sale en el modelo y que yo quiero meter. Es decir, la posibilidad de mezclar existe y eso además no implica que una actualización, como comentábamos antes, pueda ser un destrozo, ¿no? para todo esto. Además, tenéis que saber que dentro de lo que serían las vinculaciones del modelo de Revit, podemos tener tantos vínculos con ficheros distintos de Revit como queramos. Es decir, tampoco nos limita Arquímedes que yo para medir sobre Revit solo puedo utilizar un fichero de Revit, ¿no? Yo puedo gestionar diferentes registros de vinculaciones con Revit
y puedo establecer distintas herramientas. En un modelo está, no sé, la estructura, en otro modelo están las instalaciones, en otro modelo, pues yo voy generando distintos modelos de Revit que voy vinculando y que puedo gestionar independientemente para hacer la medición. Bueno, como yo soy muy de extenderme, no quiero terminar sin que, pues son y cuarto, y no quiero terminar sin que haya un poco de tiempo para que podáis preguntar y sin un poco volver a la presentación con idea de sacar unas conclusiones, ¿no? Que creo que son interesantes, no ya por lo que se supone en Arquímedes y en OpenBIM Quantities, no, sino yo creo que me he tomado la libertad de, sabiendo que era el último, de sacar unas conclusiones generales en relación a las mediciones en BIM, ¿no? Y yo diría lo primero que es lo importante, que es el epígrafe de la partida. Es decir, cuando hagamos mediciones en BIM, no olvidemos que no todo lo que está en el modelo BIM se mide o está modelado, y que el epígrafe incluye siempre muchas cosas que no van a estar en el modelo y que es importante que estén en el epígrafe. Por lo tanto, además nos descarga de medir en el modelo BIM que a lo mejor no incluyen ese tipo de cosas. Por ejemplos de estructuras, encofrados, muchas cosas que no van a estar en los modelos y que nosotros en las partidas incluimos como parte proporcional o como inclusión, ¿no? Yo he sacado aquí una partida, ¿no?, un poco ya extrema, ¿no?, que es un forjado reticular con pilares repercutidos. Pues fijaros, ya me da igual que estén los pilares o no modelados, me da igual que esté el forjado o no modelado, yo simplemente cojo las superficies de losa y bueno, ya tendría la partida. Por otro lado, como cuestiones interesantes de concepto, un excesivo nivel de detalle en los modelos normalmente no favorece la extracción de mediciones. Yo, que ya llevo muchos años haciendo trabajos con este tipo de programas y me he enfrentado a modelos hechos por diferentes estudios o profesionales, te das cuenta de que un modelo con mucha definición, hay veces que lo que lleva es un caos de tipos, familias, es decir, es difícil entender qué es lo que ha querido. Es decir, un modelo sencillo permite extraer mucha cantidad de medición con bastante aproximación, y un modelo muy detallado es una base de datos tan compleja que muchas veces cuesta trabajo hacer esa asignación que comentábamos. Fijaros, el típico caso que modelan el tabique de cartón de placas de yeso laminado con la estructura, con el tornillo, con la cinta. ¿Por qué? Porque son familias de casas comerciales que te dan un nivel de detalle muy alto, pero que todo eso pues, puede generar una base de datos más compleja. Por otro lado, yo que quiero llamar la atención, ¿no? Pongo aquí atención Quantity Surveyor, porque bueno, no hemos hablado de que el BIM, el que desarrolla este tipo de trabajo, sabéis que bueno, que su lenguaje propio pues sería el Quantity Surveyor, ¿no? El aparejador que mide, la traducción es el aparejador, ¿no? Por lo menos así se traduce si lo veis en el traductor, por ejemplo, de Google, ¿no? Hay que tener claro que no todos los modelos BIM son válidos para extraer mediciones, o por lo menos para extraer mediciones con precisión, porque ese modelado está buscando simplemente tener un renderizado y por lo tanto las dimensiones que vamos a extraer no son las que realmente nos interesan para el proyecto. Que tengamos presente que no todo puede ser medido desde un modelo BIM, que hay cosas que no estarán en el modelo BIM y que podemos incluir en los epígrafes o que tendremos que medir de otra forma, que no todas las mediciones extraídas van a ser exactas, alturas, puede ser que se hayan definido los muros de cara superior a cara superior y no de cara superior a techo, puede ser que el yeso lo saquemos del tabique y no hayamos descontado el falso techo porque no está descontado en el modelo y vamos a tener muchos más metros cuadrados de medición que los reales. En esto hay que decir que el error en el BIM es proporcionar al tamaño de la obra, es decir, que si hay una pequeña diferencia pero la obra es pequeña, el importe económico será pequeño, pero si la obra es muy grande, la medición se hace en el mismo tiempo, pero el error es mucho mayor. Yo diría que antes de dar por válidas unas mediciones en BIM hay que analizar y evaluarla, hay que hacer una especie de auditoría
los criterios de medición son muy importantes y tenemos que confirmar que son correctos cuando los aplicamos en el modelo y en la extracción de mediciones, que hay que utilizar fórmulas y un conocimiento del modelo y de la herramienta informática que habéis visto aquí, pues 5 o 6, ¿no? Porque realmente yo he traído 2 y quizá creo que otro compañero también traía un par de ellas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber manejar bien los programas, para ello hay que formarse, hay que tener un soporte técnico como tiene CIPE que nos ayuda a resolver nuestras dudas sobre la marcha y sacar de esa forma el máximo rendimiento y la precisión que se le requiere normalmente a unas mediciones BIM, ¿no? Por otro lado, que el modelo tenga como objetivo extraer mediciones sería lo ideal y de eso normalmente no es el caso. Que si tenemos que medir sobre un modelo que no hemos hecho nosotros, que será lo habitual, que tengamos una memoria de elementos del modelo para identificar los tipos, los materiales, que tengamos claro el alcance de esas mediciones a la hora de extraer el modelo, identificando cuáles son los que vamos a usar para medir realmente en BIM y cuáles los vamos a utilizar la medición con otros métodos. Medir por disciplinas, siempre es preferible sobre los modelos originales y extraer desde él, mejor que es la mejor opción en algunos casos. Y bueno, que sepamos que podemos hacer mediciones basadas en tipos, en materiales, en espacios, en derivaciones de esos parámetros que hemos visto formulando. Podemos aplicar filtros, como he comentado antes, de ejecución, de fases, de opciones de diseño y que podemos modelar aquello que queremos tener su trazabilidad en el modelo y que de esa forma quede relacionado, ¿no? Y que se vea la trazabilidad, ¿no? del modelo con la medición si tiene la importancia suficiente. Y, por supuesto, hacer un control de calidad de las mediciones porque nos va a llevar a que sepamos que realmente las extracciones que estamos haciendo en base al modelo que tenemos se corresponden con la realidad. Viendo qué sistema se ha utilizado para la extracción de mediciones, qué aplicación informática, qué tipo de formato de archivo, hablábamos del IFC o de los formatos nativos, como hemos visto ahora con Revit, y la calidad del modelado. Eso nos lleva a una comprobación del nivel de detalle, el LOD, y del nivel de información, el LOI, que pueda tener cada uno de los modelos a los que tengamos que enfrentarnos a medir, ¿no? Comprobando los elementos, sus dimensiones reales. Es decir, yo, para hacer una auditoría de un modelo, para sacar unas mediciones con precisión, simplemente con irme a un tipo y ver cómo está modelado, ya sé que el resto de ejemplares de ese tipo se han modelado igual en principio. O a lo mejor lo que tengo que hacer es una estadística de comprobaciones, ¿no? Y, por supuesto, coordinarnos. Yo creo que es fundamental el diálogo, la colaboración, la comunicación entre el modelador y en este caso, el que mide, ¿no? Un mismo edificio con distintos niveles de detalle puede dar mediciones muy diferentes. Fijaros simplemente en el encuentro de la cubierta con el pretil, con el forjado, con la altura del muro. En este caso el suelo llega hasta el límite, un nivel básico. Habrá más metros de forjado y de cubierta que los reales. En este caso habrá pues una altura de muro que no se corresponde con la realidad. En este caso, con más detalle, la altura del muro es la correcta, la cubierta también, distingue las capas de gravas, solera y, por lo tanto, la precisión será también mucho más alta, ¿no? Y, bueno, para terminar, os quiero hablar de la oferta esta, del precio, ¿no? Porque todo tiene un precio. Yo creo que todos los que hemos intervenido aquí, pues hemos traído unos productos que lógicamente se desarrollan por una empresa que vive de las ventas. Y en este caso lo que quería CIPE con esta oportunidad que nos daba el Colegio de Granada, aparte de esbozar un poco todo esto que hemos visto, pues es hacer una oferta especial. Esa oferta especial se basa en una oferta general de un convenio que se ha firmado entre CIPE y el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Andalucía, que se ha hecho con fines buscando un poco los fondos Next Generation y la rehabilitación de edificios. Y hay un paquete, que es el paquete 4 dentro de esa oferta, que supongo que a través de vuestro colegio podréis obtener, y si no, ahora os diré también cómo podéis acceder a la información,
pues hay un paquete 4, que es el que se llama rehabilitación básico y que incluye un año de contrato de mejoras. Es decir, si vosotros adquirís este paquete, que va a ser con la versión 2023, que ha salido hace escasamente 2 o 3 semanas, tendréis la versión también 2024 por el mismo precio, puesto que incluye ese año de contrato de mejoras y incluye todos estos programas. Es cierto que a nosotros lo que nos interesa es esta última parte, por lo que hemos visto hoy, pero es que esta última parte, si la sacáramos, aunque os hicieran una oferta estupenda, sería mucho más caro que con todo esto. ¿Y qué oferta es? Pues este paquete de rehabilitación básica con un año de contrato de mejoras tiene un precio de 998 con un 30% de descuento, que se queda en 698 y que para los que hoy manden un correo a José Antonio García, que es el comercial, pues se quedaría en 499 euros masiva. Es decir, una oferta, pues yo creo que espectacular, ¿no? O sea, vais a tener Arquímedes, vais a tener el generador de precios de obra nueva, el generador de precios de rehabilitación, la conexión directa entre ambos programas, vais a tener el libro del edificio, el manual de uso y mantenimiento y Open BIM Quantities. Tener en cuenta que Open BIM Quantities, creo que está solo Open BIM Quantities en más de 1.000 euros, solo Open BIM Quantities. Arquímedes con los generadores y el manual de uso a lo mejor son 500, es decir, que estamos hablando de que de 1.500 o más de 1.500, que no lo sé con seguridad, estáis adquiriéndolo hoy no quiere decir que lo compres hoy, simplemente que mandéis un correo que estáis interesados en la oferta para que se pongan en contacto con vosotros, pues lo podríais adquirir por esa cantidad, ¿no? Que yo creo que es un precio muy competitivo, tener en cuenta todo lo que hemos visto, estaría incluido, y otros programas que veis aquí. Algunos son gratuitos, Zip Architecture es gratuito, Open BIM Layout es gratuito, Zip EDRH Plus es gratuito, pero esto es un poco por establecer qué programas se utilizan en ese paquete de rehabilitación básico y luego el contrato de mejoras, que también tiene un coste importante, ¿no? Bueno, con esto yo he terminado mi presentación. Nos quedan escaso poco más de 5 minutos para cumplir con el horario previsto. Por lo tanto, me gustaría que lo dejáramos para si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna pregunta y si no, pues despedirme. ¿Hay alguna cuestión que queráis preguntar? ¿Nada? ¿Hay alguien ahí? Ya, no sé si me escucháis. Álvaro, aunque sea solo por saludar. Ahora, bueno, eso, ahora, gracias. tenemos el micrófono desactivado. Es que me ha asustado. Digo, no sé si llevo 1 hora y media hablando solo. Pero bueno, Javier, ayer te escuché. Javier, ayer te escuché tus preguntas y no sabía si estarías hoy, pero me alegro que hayas estado. Así que me alegro de saludarte. Llega un poquito tarde, Álvaro, pero... Has llegado tarde, bueno, pero yo he empezado tarde. O sea, no sé si has llegado tarde a lo mío o tarde a lo de hoy. A lo tuyo y a lo mío, a los dos. Vale. A las dos cosas. Reunión de inesperada y me ha desconectado un rato, pero bueno, me alegro de verte por ahí. Bueno, pues nada, igualmente, Javier, un abrazo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis. Bueno, pues Nada, si no hay no, nada más. Parece que no hay ninguna pregunta. Por mi parte, simplemente agradecerte a ti, Álvaro, por supuesto, y a todos los ponentes. Creo que ha sido una jornada bastante interesante. Yo, por lo menos, personalmente he sacado bastantes conclusiones. Realmente las conclusiones, confirmo casi al 100% las conclusiones que tú has dado, Álvaro. Simplemente añadir, y creo que era el objetivo de este curso, que la elección de una aplicación u otra, aparte de la calidad de cada una de las aplicaciones,
va a depender mucho del uso que le demos, ¿no? Del tipo de trabajo que realicemos cada uno, ¿no? No es igual un profesional o una oficina que se dedique a desarrollar proyectos o un profesional que se dedique solamente a hacer mediciones o a control de calidad o a cualquier tipo de tal. Yo creo que el uso que le queramos dar a la aplicación va a determinar un poco la elección de cada uno, de cada una de lo que queremos adquirir, ¿no? En cualquier caso, creo que ha sido interesante y por la parte de la Comisión BIM creo que los objetivos están cumplidos, ¿no? Y nada, agradeceros a todos otra vez la asistencia y a los ponentes, por supuesto, su generosidad y su buen hacer, ¿no? Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias también. Igualmente, un placer estar con vosotros y de nuevo felicitaros por la iniciativa que creo que es muy acertada y que bueno, que se puede extrapolar a otras cosas que también yo creo que estamos faltos de mucha información y esto es una manera de centralizar y hacernos llegar esta visión, ¿no?, de las distintas empresas sobre las herramientas que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Por mi parte, agradeceros, como digo, todo vuestro esfuerzo por organizar esto y daros las gracias y nada, y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.